Es un gran placer para Casa de las Ideas y un bloque de conductores formado por un grupo de distinguidos compañeros. Recibir hoy, este día en especial, a un invitado que ya hacía rato que no nos visitaba. Entendemos que anda atiborrado de trabajo, va y viene y sube y baja, muy activo. Que hoy, afortunadamente, ya se pudieron acomodar las cosas para que estuviera aquí con nosotros, acompañándonos. Hay muchas cosas que discutir, analizar, comentar, ver sus puntos de vista. Y pues estoy hablando de nada más y de nada menos del senador, licenciado Ernesto Gándara Camú, actual senador por Sonora, y un político muy activo, muy presente en las notas periodísticas, en el quehacer, en la toma de decisiones de la Cámara Alta, como le llaman. Y bueno, teniéndolo aquí, pues vamos a entrar en materia. Hay muchísimos temas internacionales, nacionales y regionales que nos gustaría tener sus impresiones, sus puntos de vista, para que usted, nuestro querido auditorio de televisión, empiece a entender un poco mejor cómo la marcha de las cosas. Me gustaría, Ernesto, Bulmaro, nos acompaña Bulmaro, mi querido compañero, el que ya sabe usted que quiso darme un golpe de estado. Son bromas porque ya lo andaban linchando en Guatabampo, de donde es originario. En fin, Ernesto, bienvenido a esta que siempre ha sido tu casa. Ya has estado en diversas ocasiones, en otros momentos. Me gustaría, pues hay un tema que sigue y yo creo que ahí se va a quedar por un tiempo hasta que las autoridades decidan actuar. Me estoy refiriendo a la inestabilidad que se ha provocado, sobre todo en el DF, aunque ya hay conatos en otros estados, ¿no? Puebla, Oaxaca, Chiapas, no sé qué otros estados por ahí, Chihuahua, creo también. Provocados por el grupo escindido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se denomina la CENTE famosa, ¿no? La coordinadora famosa, ¿no? Que es una minoría, efectivamente, es una minoría comparada con 1,5 millones de maestros que hay en todo el país, pues 16 o 20 o 25 mil, pues realmente numéricamente no pintan, pero cuando andan sueltos en las calles, ¿cómo hacen ruido? Ernesto, tú estás allá en el DF, tú de alguna manera resientes pues todo el efecto de las tomas de calles, plazas, recientemente el aeropuerto otra vez lo volvieron a tomar. ¿Qué le puedes transmitir a nuestro público de Sonora? ¿Cómo ves, cómo anda esta cosa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del legislador? Bueno, primero muy buenas tardes, Oscar, muy buenas tardes, Bulmaro, y desde luego muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tu muy amplio auditorio, a todos nuestros amigos de aquí de 25 nuestro municipios. estado de Sonora. 25 municipios en donde en cada municipio hay gente, por cierto, de todo el estado, no se diga Hermosillo, y eso lo he visto siempre, gente del río Sonora, de la sierra, del sur, del norte, y un público atento, interesado, crítico también, desde luego, que bueno que sea así, y propositivo también. Bueno, primero déjame decirte que como ciudadano creo que no podemos estar llevando las cosas por inercia, no podemos estar llevando las cosas al ahí se va. Tenemos que tomar decisiones. El presidente Enrique Peña Nieto, desde que tomó posesión, dijo que él tenía un proyecto y que lo iba a llevar a cabo, que necesitaba obviamente el apoyo de los mexicanos y también los acuerdos, como lo fue a través del Pacto por México y desde luego los acuerdos en el Congreso de la Unión, en las legislaturas de los estados en su caso. El tema de la reforma educativa está en el marco de una serie de reformas importantes que tenemos que hacer, que tenemos que adaptar a México a las necesidades y a la competitividad del siglo XXI y sobre todo que tiene que ver con lo que más nos importa a los seres humanos, a los padres de familia, que son nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños. La reforma educativa no es más que una serie de reformas legales, primero en la Constitución y luego finalmente en 3 leyes ordinarias, la Ley de Educación,
la ley del servicio profesional y la ley del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa para fortalecer, capacitar y mejorar la capacidad y calidad de nuestros maestros. Y eso la mayor parte de los maestros de México quieren que se dé, quieren que se elimine, y eso está bien, creo, todo lo que son las plazas pues de la gente comisionada, las plazas heredadas, que no se den las cuestiones por favoritismo, en algunos casos de manera en los sindicatos, como se ha dado en otros tiempos, como se da inclusive actualmente en algunos casos, y quieren la mayor parte de los maestros de México, junto con los padres de familia, junto con la sociedad, que las cosas mejoren. A raíz de eso, nos tocó legislar inclusive hasta fuera del recinto legislativo, nos tocó que nos bloquearan el Senado, nos tocó que nos bloquearan la Cámara de Diputados, y finalmente pues ya vimos todos los bloqueos que se hicieron. Eso causó un gran malestar en la gente de la Ciudad de México, en la gente de todo el país que va a la Ciudad de México, en la gente de muchas partes del mundo que llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Era una verdadera vergüenza ver cómo bloqueaban ahí el libre tránsito de las personas, de los carros, de los automóviles. Y creo yo como ciudadano, naturalmente, que sí al derecho a la manifestación, sí a la libertad de ideas, sí al debate, sí al no estar de acuerdo con alguna política pública, o en este caso, pues con las decisiones que tomamos la mayor parte de los senadores y diputados de reformar las leyes para mejorar la calidad educativa, pero no en este caso como se dieron las cosas. Yo creo que... Es la forma en la que se objeta. Sí. Absolutamente. Pulmaro, tú eres catedrático, profesor de catedrático todavía no llego. De nacencia, no das cátedra. No, doy clases. Más que de política. No, tampoco, espero algún día poder dar. ¿Qué comentario tuyo sobre la posición del senador? El secretario de Educación, Emilio Chaufete, Ernesto, ha dicho que con esta reforma se trata de regresarle al Estado la rectoría en materia educativa, que con los años fue perdiendo. Es decir, ya mencionó Óscar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, fundada en el 80 en Chiapas y Oaxaca, que es una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál ha sido, en este caso, a tu juicio, lo que más fortalece a la capacidad del Estado para dar un servicio educativo que mejore realmente la calidad de la educación de nuestros niños? Bueno, naturalmente el Estado mexicano debe y es fundamental llevar la rectoría educativa. Cuando estamos hablando del Estado mexicano, cuando estamos hablando del gobierno, cuando estamos hablando de gente capacitada, y en este caso un nuevo organismo constitucional autónomo como otros, un organismo ciudadano de gente que, por cierto, lo analizamos también en el Senado y ya elegimos precisamente a los comisionados que van a ver esto, es gente probada. Pues estamos hablando de varias situaciones que se deben de dar en toda cuestión de calidad, que es la imparcialidad, la preparación, la severidad, ¿por qué no?, para un tema tan importante como es la preparación y la educación de nuestros hijos, y desde luego la equidad. Y en ese sentido, yo creo que con las reformas que se están haciendo, con las que se hicieron al artículo 3 constitucional y a las leyes ordinarias, estamos garantizando que el gobierno pueda operar de una manera imparcial y sobre todo institucional, y no prestarse y además ser equilibrio de los intereses que muchas veces se dan y que nada tienen que ver con la calidad educativa de nuestros hijos. Yo creo que esto mejora a nuestros hijos, mejora la calidad, desde luego, de nuestros maestros de México, que quien no tiene de nosotros, cuando fuimos niños, adolescentes, un gratísimo o muchos gratísimos recuerdos de maestros entregados en cuerpo y alma al aula, y que luego después los ves que son maestros de tus hijos y que te da mucho orgullo y los ves y los sientes. Y a esos maestros, que son muchos, hay que darles los elementos, darles la capacidad, y para eso la rectoría educativa. Yo creo definitivamente que lo que está haciendo son pasos fundamentales, como todos. Cuando rompes inercias, cuando te metes con intereses, pues obviamente tienes reacciones, pero yo creo que la decisión es firme, naturalmente el presidente Enrique Peña Nieto, pero también de todos los que estamos involucrados en esto, en este caso los legisladores, y siento que hemos tenido el apoyo de la opinión pública, de la sociedad en general, y este es un paso muy importante que se da, que va a tener resultados en 5, en 10, en 15 años, y será para las nuevas generaciones. Yo creo que en este caso, Pulmaro, no se debe de dar ni un paso atrás. Fíjate, Ernesto, que
insistiendo en el punto de enfoque puntual de que la CENTE es una decisión del CENTE, de los dos, del gran sindicato. El gran sindicato es el CENTE. La CENTE nació, si no tengo yo mal mi información, como un grupo radical dentro del magisterio, dentro del sindicalismo magisterial. Y fue focalizado efectivamente en Chiapas y Oaxaca. Era el APO famoso, el APO de Oaxaca, que hizo giras en la ciudad capital, bellísima ciudad, con mucha historia y cultura, Oaxaca. Todavía no se ha recuperado cabalmente Oaxaca, pero hoy escuchaba hace un par de días una declaración, un comentario que le hizo el señor Mancera, que es el jefe del Departamento del Distrito Federal. Ya no es departamento, no, es el gobierno. Jefatura de gobierno. Y dijo textualmente, lo voy a tratar de reproducir textualmente, que él no iba a hacer uso de la fuerza pública en contra de los integrantes manifestantes de la CENTE, que él se comprometía, ahí está lo interesante para que nos des tu punto de vista, él se comprometía a salvaguardar la seguridad de los distritos federalenses, pero hasta ahí la dejó, no habló de su tranquilidad, que también es parte de su obligación legal, constitucional, su tranquilidad, la paz, los derechos que están siendo pisoteados por un grupo minoritario, ciertamente una minoría. Ahí se habla y se manejó mucho la crítica allí mismo en el programa de Aristegui, de que estaba ante un fuego cruzado el señor Mancera. Pues tú radicas allá y yo siento que le ha estado costando un desgaste a Mancera. ¿Cuál es el ambiente que existe allá? Bueno, se ha comentado en los medios de comunicación, se desplomó en las encuestas, tenía un buen posicionamiento en lo personal. Hay un cuestionamiento muy serio de parte de la opinión pública a esa ambigüedad con la que se ha manejado la jefatura de gobierno del Distrito Federal y le ha afectado en lo personal a él en su imagen pública. La gente no está contenta, la gente no es tonta, la gente dice, oye, pues ¿cómo que vas a salvaguardar mi integridad y no puedo llegar al aeropuerto? ¿Cómo que vas a salvaguardar mi integridad? Y hay índices de violencia, hay bombas de molotov, ¿cómo que vas a guardar mi integridad? Y pues lo dices en la televisión, muy sereno, muy tranquilo, y nosotros aquí estamos rompiendo los nervios. ¿Cómo es posible que no pueda llegar a mi trabajo, que no pueda dejar a mis hijos a la escuela? Pues la verdad, en esto hay que ser congruentes. Y lo que se ha visto en la jefatura de gobierno del Distrito Federal es una incongruencia que la ciudadanía, la opinión pública lo ha percibido clara y rotundamente. Contundentemente. Fíjate, si me permiten platicarles es una testimonial esta, creo. Un hijo mío vive en el Distrito Federal y trabaja en una dependencia de gobierno. Me decía hace unos días que ha llegado al extremo de que, por supuesto, en el automóvil ni soñar con irse a tu trabajo, pero que hay días que ni el Metrobús se llama, ¿no? El sistema nuevo, sí, tampoco se puede transitar en él. Entonces se ha tenido que ir muy elegante, muy trajeado y todo al distrito del DF en bicicleta, en ese sistema que tienen de bicicleta. Coges una bicicleta con una tarjeta, vas en ella y la dejas allá, a ese grado. Digo, pues si eso no es perder la calidad de vida, la tranquilidad, la paz y el orden, pues yo no sé qué será, ¿no? Pero, en fin, creo que el tema ya está planteado. Bueno, qué bueno que puedas andar en bicicleta, qué bueno que sus programas de gobierno sean y todo, pero que sea por gusto, no porque no te quede otra. Por necesidad. No porque sea el último recurso. Claro. En fin, esto seguirá. Todas las señales que hay, que nos están enviando. Y lo importante es que aquí en provincia, desde tan lejos que estamos nosotros en distancia, pero no en comunicación, aquí en Sonora estamos observando y estamos llegando a nuestras propias conclusiones. La gran mayoría de los mexicanos en el país están en contra de estas actitudes del sindicalismo radical, de barricada, llamémosle, ¿no? Es pero que amenaza con unirse y juntarse con las manifestaciones que el señor López Obrador, ¿no? Que no se niega a retirarse a su rancho de allá de Tabasco, a pesar de que lo prometió en campaña, que si perdía se iba,
pues próximamente están anunciadas o estuvieron anunciadas para el fin de semana pasado manifestaciones en contra de la reforma energética y de la reforma hacendaria. Amenazaron con eso a pesar de que todavía no se presentaba la que se vence el día 8 de así, septiembre, según lo establece la Constitución. Es. Entonces, imagínense estos grupos que son muy afines, si es que no son paridos por el mismo vientre político, ¿no? Juntos, aumentados, ¿no? En la capital que ya está en convulsión. Pues el panorama, ciertamente, Ernesto, salvo tu mejor opinión. Vamos a irnos a un corte, nos están marcando al primer corte. Estamos en Casa de las Ideas entrevistando a nuestro amigo, el senador Ernesto Gándara. Regresamos en un instante. Bienvenidos a lo que es el segundo bloque de este programa que se está empezando a mover rápido hacia temas candentes. Pero en el artículo que publicó el pasado lunes el compañero Bulmaro Pacheco en Casa de las Ideas, Internet, habla de algo que me parece particularmente interesante en el contexto de lo que estamos platicando en el bloque anterior. Él hablaba de que a todos los gobiernos recién llegados al ejercicio que le corresponde, todos históricamente, ahorita nos va a platicar un momentito, hermano, son sometidos a una especie de cale por los grupos de poder que siempre están allí. El caso del gobierno del presidente Peña Nieto pues no es distinto, y ya lo estamos viendo. Bulmaro. Sí, mira, cuando Madero toma el poder y titubea, Luis Cabrera le manda una carta y le dice: usted póngase en el papel del cirujano que abre el cuerpo, y cuando abre y ve el tumor se asusta y vuelve a cerrar, dice. Le hace peor daño al organismo que si lo extirpa con todo y los tumores cancerosos. Cada presidente tiene su cale y sus movilizaciones y sus resistencias. Decía el clásico que quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Pero como miembro del partido en el poder, estas manifestaciones, estas reformas, las que están y las que vienen en el futuro, ¿qué representan en el estado de ánimo del Senado, del cuerpo de legisladores y de representantes populares que tienen la función fundamental, a veces como Cámara de Origen, a veces como Cámara Revisora, de estar en el proceso legislativo que necesariamente tiene que pasar las reformas, porque se trata de reformas constitucionales? Creo que no puedes haber sido más claro con el ejemplo histórico que nos comentaste, Bulmaro. Efectivamente, cualquier ejercicio de poder de gobierno, no se diga una presidencia de la República, en la historia de México, en la historia del mundo, siempre, sobre todo cuando viene decidido a hacer cambios fundamentales, pues se le pasa lo que al cirujano. Abres, ves que quizás inclusive está más complicado las cosas de lo que previste antes de abrir, y la actitud cobarde, la actitud mediocre sería volver a cerrar, hacerse la vista gorda, y ahí se va, ¿no? Llevar la fiesta en paz, que no pase nada y no seguir adelante. Yo creo que... aunque se corre el riesgo de que el paciente muera. Claro, pero finalmente el tema es que no solamente ni muera ni agonice, sino que sea más sano, que las cosas salgan bien. Y en ese sentido yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado muestras de sobra que está decidido a cumplir con sus compromisos, que está decidido a hacer acuerdos desde el primer día, como lo hemos visto con los propios partidos políticos, que está decidido al debate y al acuerdo también, y que está decidido a seguir adelante contra todo y contra todos los intereses muy particulares que se han dado de todos los niveles en varias de las reformas que hemos hecho. Y naturalmente, ¿cuál es el estado de ánimo del Senado, de los legisladores y particularmente los que pertenecemos y somos parte del partido del presidente Peña? Apoyarlo, hacer acuerdos, desde luego. No hemos sacado, las grandes reformas que las hemos sacado en acuerdos, con debate. Hemos ganado votaciones, hemos perdido, pues así es la democracia y así hay que hacerlo. Y creo yo que el estado de ánimo debe ser con firmeza, con convicción, y nunca, en ningún momento, dar un paso atrás. Esto que acabas de expresar tiene una repercusión directa
en las dos grandes reformas que ya están las dos. El domingo pasado se presentó la iniciativa de reforma para la reforma hacendaria. En el marco de la primera reacción, gran reacción que hubo con respecto a la reforma previa, la energética, las otras, la de comunicaciones y la educativa, salieron a finales del año pasado bastante tersas, bastante planchaditas. Surgieron en las leyes, como le llamas tú, secundarias, ¿no? ¿Cómo le llamas? Leyes ordinarias o secundarias. Claro. Ahí es donde brincó la liebre, como lo estamos viendo ahorita. Y aunque la reforma ya está aprobada, donde está la operatividad, Bulmaro, la experiencia del legislador que tiene, lo sabe, está en las leyes secundarias. Allí es donde está el pleito, el problema. Quiero pensar, con la mejor voluntad del mundo, que se llegará a consensos y en final de cuentas se impondrá la voluntad de la mayoría y el beneficio de las mayorías. Claro. Pero en ese marco de inestabilidad generado por estas leyes secundarias, las tres, se suma la iniciativa de la reforma hacendaria que se presentó el domingo. ¿Quién mejor para darnos un recorrido por ambas iniciativas? Aunque la hacendaria es muy nueva, habría que estudiarla a profundidad, esperar a conocerla bien, porque no se trata nomás de soltar aquí cosas al calor del momento. Pero Ernesto, vamos a aceptar de tu parte un recorrido sobre estas reformas que son fundamentales. Como todas las propuestas, los proyectos, las iniciativas, ahí están para discutirse, para debatirse, para enriquecerse, para cambiarse algunas cosas, ¿por qué no?, para mejorarse. En este momento, a partir del día de hoy, precisamente, estamos viendo ya en comisiones la reforma energética en el Senado de la República como Cámara de Origen, y la Cámara de Diputados verá a partir de hoy también... ¿La ley de Hacienda, la Cámara de Origen es el Senado? No, la reforma energética es el Senado, es el Senado. La Cámara de Origen. Y la reforma, en este caso hacendaria y fiscal, es la Cámara de Diputados. En este mes esperamos nosotros resolver y desde luego discutir y aprobar la reforma energética y pasársela para que la revise la Cámara de Diputados. El mes de septiembre, esperaríamos a principios de octubre a más tardar. Y lo mismo en el caso de la reforma fiscal y hacendaria, que llegará finalmente a la Cámara de Senadores como Cámara revisora. Me imagino revisora. Que todavía estás empezando a estudiar esa ley, esa propuesta. Tenemos muy ¿no? claro, porque somos Cámara de Origen en este momento, y además ya se presentó hace algunas semanas el tema de reforma energética. El tema de reforma hacendaria también tenemos muy claro que lo importante es encontrar fórmulas, como son la propuesta del presidente, para que afecte a los que menos tienes, que afecte menos a los que menos tienes, o más bien que no los afecte, que paguen más, pues los que ganan más, que haya fórmulas de distribución también, desde luego los recursos, para que haya más recursos para los estados y municipios, que esté naturalmente nuevas fórmulas innovadoras como el tema de la seguridad social universal, que es un punto que lo manejamos y lo dijo el presidente desde la campaña, y obviamente formas de optimizar los recursos que llegan al Estado, en donde no se afecten a unos a otros, de tal manera que la Cámara de Diputados ya lo ha dicho, y nosotros lo haremos propiamente cuando llegue a la Cámara de Senadores. Estamos abiertos a las diversas propuestas que se den en torno a ese proyecto y esa finalidad que tiene el presidente de conseguir más recursos, de no afectar a los que menos tienen y desde luego de hacer una justicia fiscal más distributiva, es decir, que tengan más recursos los municipios y los estados y menos la federación. En el caso de la reforma energética, que lo hemos estado debatiendo, hemos estado en foros, hemos estado en reuniones, me tocó participar junto con varios compañeros legisladores de los de los 4 partidos políticos, porque también fuimos PAN, PRD, PRI y Verde a Sudamérica, estuvimos con las gentes de Ecopetrol en Venezuela, con la gente de Petrobras en Brasil, conocemos obviamente lo que está pasando en Noruega, en Inglaterra, lo que está pasando en materia de gas en Honduras, en Bolivia, en Uruguay, Colombia. Que han hecho, Colombia ya lo comentaba hace un momento en la parte de petróleo, que en Colombia han duplicado la producción petrolera, en Brasil han triplicado la producción petrolera, están impactando directamente en inversión, en empleo, en más recursos, desde luego, y en una competitividad mundial que tenemos que entrar, que si por cierto no entramos,
si no hacemos nuevos esquemas innovadores, pues no vamos a tener tecnología para estar en la competitividad. Y tan solo Estados Unidos, no se nos olvide, en 4 o 5 años, después de haberlo planeado durante 40 años, ya va a tener una autonomía total que ni siquiera, si es necesario, nos compra petróleo. Nosotros tenemos que avanzar en eso. Estamos importando gasolina. La mitad de la gasolina que consume los mexicanos, y que no es poca, estamos hablando de que en los últimos 10 años hemos aumentado casi el doble, 92% en consumo de gasolina, la importamos de China y de Estados Unidos. De tal manera que si no hacemos la reforma energética como la han hecho otros países, la está haciendo Cuba, la hizo Venezuela, que hay un tema fundamental ahí, el tema del petróleo a gran profundidad, el petróleo que está en el subsuelo a 5, 6, 7 kilómetros abajo, que no tenemos los recursos suficientes nosotros, que están en el Golfo de México y que mientras nosotros tenemos 4 o 5 plataformas a gran profundidad, los Estados Unidos tienen centenares, ¿no? Miles, pozos. 1,900 pozos en Profundos. toda la parte de Estados Unidos, y luego nos hacen el efecto popote. Claro. Y nos están quitando, Porque y nosotros abajo no hay decimos, fronteras, ¿no? y nosotros decimos que vamos a cuidar el petróleo de los mexicanos durante 500 años sin tener recursos ni tecnología para eso, y finalmente nos los van a llevar. Estamos en un esquema de competitividad. Se trata, desde luego, de no vender Pemex, de no vender la comisión, de que el Estado tenga la rectoría económica. La propuesta está muy clara, pero tenemos que hacer formas innovadoras como han hecho otros países y ponernos al día. En ese sentido, yo creo que es muy importante lo que estamos viendo en el Senado, la reforma energética, fundamental el tema de la reforma fiscal, hacendaria y de seguridad social que se está viendo en la Cámara de Diputados, y finalmente complementable. Es parte de lo que comentaba al principio, Oscar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que tomar decisiones como lo han hecho otros países. Es como decir que China, cuando vio cómo cambió el mundo, pues no cambiara lo que está haciendo la potencia que está haciendo ahorita, que Rusia, ahorita la semana pasada que estuvieron en San Petersburgo el grupo de los 20, pues no cambiara también, o que la India no hubiera entrado al tema del internet y del software y estuviera en la hambruna que tuvo hace 20 años y que ahora afortunadamente pues ha elevado el nivel de calidad de vida. Eso es lo que queremos los mexicanos, cambiar para mejorar. Nos vamos a ir al siguiente corte. Como usted ve, el tema de las reformas es muy intenso. Vamos a regresar en un instante. Estamos con el senador Ernesto Gándara Camú. Vamos a tomar un instante para un mensaje y regresamos.